Muy buenas tardes, que tengan un buen día. Se han cuidado del coronavirus, han lavado sus manos, han usado siempre barbijo cuando salen de sus casas. Hoy vamos a llevar la materia de ciencias sociales, porque es día martes. Van a leer en su página 108 a la 109 de su libro Luchito y Paulita. Ahora avancemos. Recursos naturales. La región del Acre es rico en yacimientos auríferos, o sea que tienen oro, en ríos. Abundancia de recursos madereros, tiene muchos árboles que son principal materia prima para fabricar madera. De la madera se hacen muebles, principalmente el árbol de caucho. ¿Qué era el árbol de caucho? Era un árbol que segregaba esta sustancia que se llamaba caucho. A finales del siglo XIX fue muy importante para la industria del automóvil y el transporte, ya que la goma sintética para la fabricación de ruedas y otros objetos no fue descubierta hasta prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial. Eso es el caucho sintético. No han descubierto, pero antes usaban el caucho natural. Por eso la guerra se le suele llamar a la guerra del Acre la guerra del caucho, que en uno de los motivos por los cuales se movilizó al gobernador Torres del Amazonas fue el impuesto que se dio a las exportaciones de caucho. Han sacado un impuesto y por ese impuesto ha empezado la guerra. Una vez concluido el conflicto, se llevó al país a la Guerra Federal de 1899. José Manuel Pando, ahora presidente de la República, tuvo que enfrentarse a otro frente de conflicto, esta vez en las dejadas tierras del Acre, un escenario en el que se desarrollaba el auge de la explotación de la goma elástica, o sea, el caucho. Ahí pueden ver cómo sacan el caucho. Es un esfuerzo para tomar el control de la frontera. El gobierno boliviano creó en enero de 1899 la aduana de Puerto Alonso sobre el margen izquierda del río Acre, con propósitos eminentemente administrativos, o sea, ha creado una aduana para controlar la salida del caucho mediante los impuestos. Debido a ello, prontamente Puerto Alonso se convierte en centro de conflictos provocados por gomeros, banqueros brasileños, que sintiéndose afectados en sus intereses, decidieron resistir el impuesto al gobierno boliviano, declarando la República Independiente del Acre, Purus y Yacú. Cuajero, Rinocido, Puerto Acre, Bauge son los nombres de algunas batallas en las que el ejército boliviano peleó defendiendo la soberanía de Bolivia. Aquí nos quieren decir que en el puerto de Alonso, por ese impuesto que han dado al caucho, han empezado los intereses de los gomeros y banqueros brasileños. ¿Para qué? Para quedarse con estas riquezas. La resolución del gobierno boliviano de cobrar un impuesto al que se llamaba Puerto Alonso provocó la llamada Segunda Revolución del Acre, liderada por Plácido de Castro en agosto de 1902, quien tomó el puerto de Acre y otras posiciones bolivianas, como la barracada gomera del empresario boliviano Nicolás Suárez. Ahí lo tenemos la foto de Nicolás Suárez. Nicolás Suárez resolvió y organizar una columna de defensa que se llamó Porvenir, en la que tuvo una destacada participación del coronel y general del ejército Federico Román. La columna Porvenir contaba con 250 siringueros armados con rifles Winchester, con los cuales Suárez combatió tenazmente durante varias semanas en un desesperado esfuerzo por defender su imperio de gaucho y la soberanía boliviana. Este señor ha peleado por Bolivia y por defender también su imperio de caucho en Bolivia. La batalla más heroica a esta columna fue la de Bahía, actual Cobija. Cobija, ¿dónde es? Es la capital de Pando, que se produjo un 11 de octubre de 1902. Solo el arroyo de Bahía, en unos 500 metros, dividía las fuerzas bolivianas de las brasileñas, dirigidas por los coroneles José Galindo y Atúnez de Alencar. Se destacó la acción de hombres provenientes del actual departamento de Pano, pero también un siringuero de Tacana, oriundo de Xamas, llamado Bruno Jacua, quien en su ofensiva lanzó flechas incendiarias a los galpones donde se refugiaban los brasileños.
dejando 57 muertos, ocasionando su fuga y evitando una mayor pérdida territorial para Bolivia. Ahí podemos ver, en Pando tienen una estatua de Bruno Zacua, el que ha lanzado unas flechas incendiarias para quemar y para que tengan 57 muertos y que los brasileños se alejen de Cobija, ahorita capital de Pando. De modo que en febrero de 1903 la revolución había adquirido un nuevo aspecto, con todas las características de una guerra local entre dos estados, y aún con la posible inclusión de Perú. Mientras que Pando marchaba al Acre, el gobierno boliviano en La Paz debía decidir entre una segunda derrota militar o una derrota diplomática. En febrero de 1903 se firmó un modus vivendi. O sea que ha perdido militarmente y ha perdido diplomáticamente porque Bolivia ha perdido el Acre. El Tratado de Petrópolis, el modus vivendi para que vivan bien, que establecía la desmovilización de las tropas bolivianas y la suscripción de un nuevo tratado. Finalmente el gobierno de José Manuel Pando firmó el Tratado de Petrópolis el 17 de noviembre de 1903, poniendo fin a la guerra del Acre y a todas las tensiones de ambos. Ahí podemos ver cómo nos han quitado el Acre. Ahí está el mapa de Bolivia y pueden ver cómo se ha perdido el Acre. Ahora, terminando el tema, tenemos una tarea para la casa. Tienen que copiar a limpio la lección de la guerra del Acre. Copiar. Responder las preguntas del texto de la página 109. Investigar la biografía de Nicolás Suárez. Y van a realizar, terminando de copiar, un mapa conceptual de la guerra del Acre. Un mapa conceptual con dibujitos. ¿Ya? Por favor. Eso es todo. Y me despido. Y que tengan un buen día. Y sin antes recomendarles que se cuiden del coronavirus, lavándose siempre las manos durante 20 segundos y usando el cubrebocas. Que tengan una buena tarde, me despido y hasta pronto.